Se fue. Jiménez Espriu renunció al gabinete de AMLO. Las razones, la carta y las implicaciones del cambio en la Secretaría de Comunicaciones y Transportes en un momento más en este podcast. Felipe Calderón y el supuesto fraude del 2016 aparecieron en la mañanera. ¿A dónde van el expresidente y su partido? Aquí, en Es Cuanto, por Político.mx. Es Cuanto, con Poncho Puntual y Juanpa de Leo. Un producto de Político.mx. Explicando la política desde 2015. Yo soy Alfonso Bancilio, Poncho Puntual, está conmigo Juanpa de Leo. Juan Pablo, ¿cómo estás, Juanpa? ¿Cómo estás, Poncho? Muy buenos días, aquí emocionado con tus capacidades histriónicas. Ayer nos diste una clase con el avión y hoy nos das una clase con la pelota de béisbol fuera del estadio. También animo 15 años y bautizos. Ya decíamos, tú eres el histriónico aquí, yo solamente estoy para aburrir. Bueno, no, pero pues estamos más bien para analizar y Soy medio aburrido. No, yo creo que pues, es que la gente no te conoce, pero ya después habrá oportunidad. Que no me conozcan mejor, así nos quedamos bien así. Algunos yo supongo que pues tendrán algún temor, pero mira, ese no es tema de este podcast. ¿Cuál es el tema, querido Poncho? Oye, ¿qué día tan movido el de ayer? Es algo que ya esperábamos. Noticiosamente pues fue muy movido porque pues hubo cambio en el gabinete del presidente Andrés Manuel López Obrador, se fue y renuncia, se confirma la salida de Javier Jiménez Espriu a la Secretaría de Comunicaciones y Transportes. Fue un video que se soltó a través de YouTube y redes sociales, pues donde explica y está el saliente y el entrante y el presidente pues explicando las razones de una manera además pues bastante diplomática y tranquila. ¿Frontal no dirás que frontal? Pues frontal porque pues cada quien dijo yo no estoy de acuerdo, tú te vas, tú entras, estamos todos chido, bueno, pues entonces ya, ¿no? Pero la verdad es que hay mucho que podemos analizar de este cambio por las razones y por las formas y por las implicaciones que tiene para el actual gobierno y para el sexenio o lo que le queda al sexenio. Sí, y lo platicamos un poco el día de hoy en el live que también hicimos para Político.mx, como bien decías, Poncho, en cuanto se dio a conocer esta noticia, ya lo sabíamos, ya se venía calentando el tema, se le preguntó en un par de ocasiones al presidente en la conferencia mañanera y rápidamente para dar contexto, todo esto nace a partir del fin de semana, lo hemos dicho en reiteradas ocasiones, en la cuenta de Twitter del periodista financiero Darío Celis. Uh-huh. El sábado por la tarde publicó un tuit en el que decía renuncia a Jiménez Espriu, se va y algunas posibilidades de nombres que habrían de llegar en aquel momento como reemplazo. El domingo volvimos a ver esta publicación en la cuenta de Joaquín López Dóriga, que también confirmaba justamente que había renunciado. El lunes por la mañana, en la conferencia mañanera del presidente López Obrador, le hacen la pregunta expresa a los reporteros y dice, no sé mucho de la renuncia, vamos a hablar con Jiménez Espriu. Y creo que fue el miércoles, ¿no?, cuando le vuelven a preguntar y dijo, lo voy a ver mañana, que fue ayer, día jueves, a la 1:00 p.m, y entonces se publica este video del que ya comentas, en el que se confirma la renuncia de Javier Jiménez Espriu a la Secretaría de Comunicaciones y Transportes por un tema muy claro. Y el tema tiene que ver con la militarización de las fronteras y de las aduanas, sobre todo mexicanas. Las razones pueden ser muchas del presidente López Obrador. Ha venido integrando al ejército en diferentes tareas a lo largo de estos últimos meses y finalmente la gota que derrama el vaso específicamente en la relación entre Jiménez Espriu y López Obrador tiene que ver con esta militarización de las aduanas, que son un tema, por supuesto, de seguridad nacional, un tema económico, un tema de exportaciones, importaciones y otras cuestiones. Y ahorita que escuchamos las voces y que escuchamos también la carta que le entrega Jiménez Espriu a López Obrador, que es un documento pues severo, duro, directo y claro, pues se da justamente un cambio más en el gabinete de López Obrador. ¿Y por qué no, ahora que lo dices así, lo escuchamos al propio Jiménez Espriu, que agradece que haya el presidente entendido las razones por las que se iba? A ver, César, igual y ponnos un fondo ahí tristito, ¿no? para escuchar al ex secretario. Le agradezco también su comprensión, su respeto y su aceptación a mi
decisión de separarme por este diferendo, esta discrepancia en relación a lo que usted hoy ha mencionado. Pero para mí ha sido una gran satisfacción. Usted debe saber, como se lo hice saber en la carta que le presenté, que yo sigo siendo fiel y leal a los propósitos y a los proyectos de la Cuarta Transformación. Y bueno, pues ahí está el ex secretario, me trabé hace un momento, pero acostúmbrate, Poncho, ya ex sé, secretario. Ya sé. Pero bueno, las razones, como bien tú lo decías, tiene que ver con este asunto de enviar a las Fuerzas Armadas a las aduanas. Él no está de acuerdo. Y además, horas después del video donde se confirma el cambio de gabinete, se publica o se da a conocer la carta que originalmente le envió, porque además, en este contexto que tú decías, Juan Pablo, pues pasaron, ¿qué fueron? Como 5 o 6 días de negociación, o cuando menos eso es lo que entendemos. De convencimiento, por lo menos. De convencimiento, ¿no? Porque además, le pudo haber aceptado la renuncia el lunes mismo, y no fue así, porque claramente la información de Darío era correcta. Era correcta, y pues yo no sé tú si le creíste a Andrés Manuel cuando dijo, no, pues no sé bien qué pasó, ¿no? O sea, pues claramente ya había recibido la carta. Claro. Fue un momento de negociación. No, pero yo sí le creo al presidente, Poncho. No me pongas en predicamentos, por favor. Qué bueno que le crees, pero habremos algunos que pues igual y ponemos en duda ciertas aseveraciones como esta, porque era claro que estaba negociando. ¿Quieres que te lea la carta? Vamos a leerla. Va. Parte de lo que dice la misiva que le envía Javier Jiménez Espriu, ex Poncho, secretario de Comunicaciones y Transportes al presidente López Obrador, rápidamente, con el mayor respeto y el efecto que hacia usted tengo por su honorabilidad, eso. Su liderazgo nacional y su indeclinable decisión de trabajar incansablemente por México y particularmente por los más necesitados, debo expresarle mi decisión de separarme del honroso cargo del secretario. Dice algunas otras cosas y creo que esta es la parte importante. Ya no te voy a leer toda la carta porque creo que con esto será suficiente. Ya me la sé. A menos de que quieras que continuemos. El motivo que le he expresado personalmente es mi diferencia por su decisión de política pública de trasladar el ámbito militar de la Secretaría de Marina, las funciones eminentemente civiles de los puertos, de la Marina Mercante y de la formación de marinos mercantes que han estado a cargo de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes desde 1970. Lamenta profundamente no haber tenido éxito en transmitirle esa convicción y preocupación sobre, él dice, la gravedad, sobre la grave trascendencia que considero tiene esta medida. ¿Por qué es tan grave? ¿Cuál es la gran preocupación y la gran gravedad que plantea Jiménez Espriu con respecto a la militarización de las aduanas? Si bien la carta creo que es muy directa y es muy dura respecto a que, pues que explica las razones, ¿no? Me parece que tiene que ver, por supuesto, con quién tiene el control de las aduanas. Y hay una realidad indudable que el propio presidente reconoce y que tiene que ver con que las aduanas en el país son un lugar en donde hay ciertas prácticas de corrupción indudables, en donde también la Secretaría de Comunicaciones y Transportes tiene un mayor peso, y con esto no trato de conectar que Jiménez Espriu sea corrupto para nada, pero sí creo que tiene que ver con una imposibilidad que él ve de operar la Secretaría y una parte tan importante porque entran millones de dólares, millones de pesos, millones de productos. ¿Todo lo que pides de Amazon entra por ahí o no? Exacto. Sí. Digo, yo no pido Amazon, pido a uno más chino, pero... todo. Puedes ir marcas, sí, exacto, ¿no? Pero no, más allá de eso, creo que el asunto tiene que ver con esta gran diferencia que hay de cómo van a operar las aduanas de ahora en adelante. Y obviamente pues también algunas fuentes nos estaban contando en estos días que hay varios integrantes del equipo cercano a Jiménez Espriu que están posicionados en las aduanas en este momento y bueno, pues que seguramente cambiarán con todo esto. Ahora, también recordemos que la Marina va a entrar, pero se revisó todo de acuerdo a la ley y no puede haber marinos en activo al frente de las aduanas. Entonces, ¿qué es lo que va a hacer el presidente López Obrador? ¿Civil o militar en retiro? Van a ser retirados, ¿no? Van a ser retirados. Pero de nuevo entra y, digamos, aprovecha la lealtad de las Fuerzas Armadas, en el mejor de los sentidos lo estoy diciendo, para ocupar cargos y resolver problemas del país que, pues claramente
desde el punto civil no se lograron atemperar. Sí, por ahí hoy en Politico.mx sacamos un infográfico justamente haciendo énfasis en las tareas a las que se le ha asignado durante esta administración al ejército en los diferentes ámbitos, ¿no? Desde construcción del aeropuerto de Santa Lucía, desde el cuidado de la seguridad, ahora el tema de las aduanas, el cuidado del COVID, etcétera, etcétera. Pero más allá de eso, ¿quieres que te platique el nuevo secretario de Comunicaciones y Transportes o no? Por favor, porque yo no lo conozco. Pues mira, llegó Jorge Arganis Díaz Leal, él es ingeniero civil de la Facultad de Ingeniería, colaboró en el gobierno de la CDMX desde 1998, ahí fue secretario de Obras y Servicios con Marcelo Ebrard, también fue asesor técnico de la Dirección General de Pemex, fue egresado de la Facultad de Ingeniería, que le dio un reconocimiento a la actividad gremial, y es miembro del Colegio de Ingenieros Civiles, que también le otorgó calidad de miembro emérito. Bueno, un tipo que ha estado directamente trabajando con el grupo del presidente López Obrador en el gobierno del Distrito Federal de aquel entonces, también con Marcelo Ebrard, que todavía era también Distrito Federal, todavía no era CDMX. Digo, parte de los señalamientos que hacían el día de hoy en redes sociales tenían que ver con su edad, y lo decíamos, ¿no? Sin discriminar ni mucho menos, pero la edad de casi 90 años pues llamó mucho la atención como parte de este nombramiento. Y bueno, ¿quieres la pregunta en la mesa o no? De una vez. Ahí te va la pregunta en la mesa, Poncho. Tiene mucho que hacer la Secretaría de Comunicaciones y Transportes, es decir, la gestión de Javier Jiménez Espriu fue relativamente importante, llamativa, trascendente, o estamos viendo también a una secretaría que ha sido mermada y que ha sido también tomada en sus tareas, como ya lo es el tema de las aduanas, por otro tipo de personajes y vaya, por una parte, cuál es el resultado de la gestión de Javier Jiménez Espriu y qué tan importante es un puesto hoy en día en la Secretaría de Comunicaciones y Transportes. Yo creo, y esto siempre lo he dicho en parte de los análisis, es que la Secretaría de Comunicaciones y Transportes es una cosa gigantesca que no debería existir como tal. ¿Qué? ¿Estás proponiendo desaparecer la Secretaría de Comunicaciones y Transportes? Pues no, digo, llámame neoliberal, pero yo creo que deberían dividirla, pues, o sea, eres un neoliberal. A ver, o sea, están hablando de comunicaciones donde involucra infraestructura, carreteras, puentes, puertos, y a eso súmale todo lo de comunicaciones, que por supuesto tiene que ver con la conexión de lugares terrestres, pero también aéreos, porque el aeropuerto también, no, los aeropuertos pasan por ahí. Tendría que entonces estar supervisando el aeropuerto de Santa Lucía. En una parte, y estuvo metido, pero pues también están ahí los militares a cargo, ¿no? Ahí está. Entonces, digamos, creo que entre los pasillos de Palacio Nacional, lo que sabemos es que no era muy bien visto Jiménez Espriu, ¿no? Eso, creo que si somos justos, su mayor avance y sus mayores resultados los entregó a partir de la construcción y la terminación de carreteras, sobre todo en las zonas más necesitadas, que eso sí empata con el proyecto de López Obrador, pero en este tema de las aduanas, por ejemplo, termina siendo algo mucho más complicado, en donde pues López Obrador tiene que meter a gente como Horacio Duarte, que es uno de sus incondicionales, que no llega a la SCT, sino a la Administración de Aduanas, que es más bien del SAT, y obviamente ahora a la Marina, pues que seguramente harán una gran labor, pero que termina trastocando el orden civil, que para muchos será el orden correcto. ¿Estás listo para la maroma desde la tercera cuerda o no? ¿La tuya o la mía o quién? La de Político.mx. A ver. Fíjate que hoy publicamos una nota referente a la coincidencia o no que tiene este anuncio. El presidente López Obrador fue a Washington, su primer viaje internacional, se reunió con Donald Trump, y durante ese viaje a Washington, oh sorpresa, se detiene a César Duarte en Florida, y ahí comenzaron las especulaciones de decir, bueno, ¿fue un acuerdo, fue un regalo o qué ocurrió? Porque el timing, el tiempo de la captura, pues fue demasiado casual. Por otra parte, el anuncio que hace López Obrador de militarizar las aduanas y las fronteras mexicanas se da a días de haber regresado de este viaje, y se da en el contexto de una preocupación que él dice hoy en este mensaje.
Me preocupa especialmente la entrada de fentanilo, este químico químico precursor para drogas sintéticas, que a su vez van hacia los Estados Unidos, que a su vez tiene un problema de salud pública brutal por el consumo de opiáceos y por el consumo de las drogas sintéticas y del fentanilo específicamente, y que a su vez fue, ahí está la tercera cuerda, fue una promesa del presidente Donald Trump de atender, porque gran parte de la base electoral de Donald Trump son víctimas de este tipo de abusos y de este tipo de muertes que causan estas drogas. La pregunta es a partir de una presión también de los Estados Unidos? ¿Fue otro favor que le pide Donald Trump a López Obrador, como lo hizo en la parte de la frontera sur, y evitar que los centroamericanos pasaran por México y llegar a Estados Unidos? ¿O te parece una volada de Político.mx? No, y jamás una volada saldrá de este gran medio de comunicación. No, pero creo que, digamos, yo como lo pondría es que sí se puede entender como parte de la negociación, sí pudiéramos pensar que hay cierta presión de Estados Unidos, no necesariamente, para decirlo pues con claridad, no necesariamente que Trump le haya dicho a Andrés Manuel, tienes que mandar a la Marina a las aduanas, sino más bien es, México tiene que hacer algo para controlar de mejor manera la entrada de fentanilo al país. Y la solución que probablemente pensó el presidente es mandemos a la Marina y que haya un mejor control. Yo creo que eso sí es algo que podemos decir. Yo creo que no es nada descabellado. Yo creo que sí tiene un sentido, porque todo está muy conectado y muy en el sentido de la política de este presidente López Obrador. Y creo que por ahí van las razones. Pues ahí estuvo el tema del día, sin duda alguna, que ocupó gran parte de la agenda pública, de la agenda política el día de hoy. Y por supuesto la cobertura la pueden ver completa por Político.mx. Oye, Poncho, otro tema rápidamente antes de irnos y antes de terminar. Las declaraciones hoy del presidente López Obrador en la mañanera referente a lo que implica el INE y sobre todo el fraude electoral. Alguien se puso el chaleco en Twitter, que fue el expresidente Felipe Calderón, y se la cantó directo a López Obrador. Pero ¿qué te parece si escuchamos primero a López Obrador para que esos fantasmas que le rondan y sus vietnams? Siempre lo quiere escuchar, dale pues. Vamos a escucharlo. Entonces en el 88 irrumpe muy fuerte el movimiento, hay fraude, continúa el movimiento, se sigue luchando por la democracia, hay por primera vez un triunfo de un partido opositor en el 2000, ya no gana el partido de siempre y se pensaba que con eso venían los cambios y falló el proceso, continuó lo mismo. Tan es así que 6 años después, otro fraude. El gobierno que había llegado por el movimiento democrático, por el esfuerzo de muchísimos, no es capaz de respetar la voluntad del pueblo y lleva a cabo un fraude electoral para imponer a Felipe Calderón. Y bueno, pues ahí estuvo el presidente López Obrador, que él siempre trae, cada que puede, pues el asunto de el fraude o supuesto fraude de 2006, ¿no? Y donde Calderón, pues sí, creo que es uno de los actores de oposición que, aunque en este momento no tiene un partido político, es el más activo y es al que claramente toca las fibras del presidente López Obrador de una manera que ningún otro integrante de la oposición lo hace. Sí, y digo, no tiene aspiraciones presidenciales porque la Constitución y las leyes se lo impiden claramente, pero este posible registro de su partido México Libre podría implicar un personaje interesante en las elecciones del 2021, con lo que refiere a la base, por ejemplo, panista, más allá de que no se puedan aliar porque están en su primer año, en caso de que el INE ratificara el registro de este partido, no tendrían posibilidad alguna de aliarse con otro grupo político, pero sí lo que podría implicar para las bases panistas, para las bases anti-AMLOs de alguna manera. Y bien dices, es un tipo que ha estado permanentemente en Twitter contrarrestando la posición de López Obrador, y esta animadversión que tienen desde esa elección del 2006 pues se ha trasladado a las redes sociales y
y hoy se vio claramente y bueno, el tema del fraude electoral de nueva cuenta vuelve a ser puesto en la mesa por el presidente López Obrador, a pesar también de la limpieza, pulcritud y aceptación que tuvo la elección de los consejeros del INE el día de ayer. Y ya para cerrar, yo lo único que diría es, si Calderón y Margarita Zavala logran tener el registro de su partido para 2021, que se va a decidir en los próximos meses, me parece que se van a convertir en las grandes figuras de oposición, tomando en cuenta que la actual oposición no tiene el mejor desempeño que le hemos visto. ¿Quieres apostar o no? Sí. Es que depende de qué, porque luego tus apuestas me asustan un poco, pero... Ya, te las digo fuera de micrófonos porque no se puede decir públicamente. Pues Poncho, ¿es cuánto? Es cuánto. Agradecemos por supuesto a todo el equipo de Político.mx, al productor César García, al productor también Diego Jiménez, a toda la redacción, redes, diseño, video, datos y administración. Y bueno, pues yo soy Alfonso Basilio, Poncho Puntual, ¿es cuánto? Juan Pablo del Leo, ¿es cuánto? Hasta luego. Es cuánto. Con Poncho Puntual y Juanpa de Leo. Un producto de Político.mx. Explicando la política desde 2015.